¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con el cuerpo humano dentro de una caja de acero golpeada por un proyectil de 25 kilogramos? Spoiler. Ni siquiera hace falta perforar el blindaje para saberlo. En el verano del 43, los tigres alemanes organizaron una caza de conejos contra nuestros tanquistas. Se reían mientras nos disparaban desde 2 kilómetros de distancia. Se sentían dioses de la guerra. Pero no sabían que, en ese preciso momento, en la retaguardia, entre el infierno y el hollín, nacía un monstruo que convertiría su técnica divina en un montón de chatarra y a sus tripulaciones en carne picada. ¿Cómo crearon los ingenieros soviéticos un arma del juicio final en 3 meses? ¿Por qué un solo impacto hacía volar las torretas de los presumidos tigres reales y hacía estallar sus soldaduras como si fueran de cristal? ¿Y qué terrible sorpresa les esperaba a los alemanes en los sótanos de Berlín? Mira hasta el final. Verás cómo la física vence a la arrogancia y conocerás el precio que hubo que pagar por crear el martillo más aterrador de la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a desarmar pieza por pieza la peor pesadilla de Hitler. Un destello. Un golpe de martillo sobre el yunque que revienta los tímpanos. El chirrido del metal rasgándose, que dura una fracción de segundo pero parece una eternidad. Luego, el silencio. Un silencio muerto, algodonoso, que un instante después es desgarrado por el aullido de las llamas y un grito en el que ya no queda nada humano. El olor a caucho quemado se mezcla con el olor dulzón de la carne asada. Así suena el verano de 1943. Así suena la superioridad técnica fundida en acero Krupp. Esto no es un noticiero de cine, es la física del proceso de destrucción, donde las variables son el grosor de la placa de blindaje y la energía cinética del proyectil. Y en esa ecuación, los tanquistas soviéticos aquel verano estaban condenados al papel de víctimas. La estepa cerca de Kursk tiembla por la calima. El horizonte está cubierto de negras y grasientas columnas de humo. Cada columna es una tripulación. Son los hijos de alguien, quemados vivos, sin siquiera haber llegado a ver al enemigo. La situación en el campo de batalla dicta una aritmética cruel. Las máquinas pesadas alemanas abren fuego desde una distancia de 1500 o incluso 2000 metros. Para el artillero de un tigre, estas son condiciones de campo de tiro. Ve el objetivo a través de una óptica Zeiss excelente. Se siente seguro tras una placa frontal de 100 milímetros. Está tranquilo. Su pulso es normal. Simplemente hace su trabajo, apunta la retícula, presiona el pedal de disparo. 88 milímetros de muerte salen volando del cañón. El impacto está garantizado. La perforación está garantizada. ¿Y qué hay al otro lado de la mira? Un 34 soviético con un cañón de 76 milímetros. Para tener aunque sea una oportunidad teórica de perforar el frente de un tigre, necesita acercarse a una distancia de 400 o 500 metros. Es una pelea a cuchillo. Es un suicidio. Es 1,5 kilómetros bajo fuego intenso. 1,5 kilómetros por la estepa abierta, donde estás como en la palma de la mano. Las tripulaciones lo saben. Los conductores exprimen los motores diésel al máximo, tratando de acortar esa maldita distancia de la muerte. Pero la física no se la puede engañar. ¡Comandante! ¡El blindaje no cede! El grito en los auriculares se quiebra en un chillido. ¡Rebote! ¡Otra vez rebote! ¡Más cerca! ¡Acércate más, Misha! ¡Maniobra! La voz del comandante está ronca por el humo. ¡Entra por el flanco! ¡No lo veo! ¡Dispara desde la vegetación! ¿Desde dónde dispara? Golpe. La torreta sale volando de su base junto con la tripulación. La munición detona al instante. Fue una crisis. El aliento frío y pegajoso de la catástrofe. Estamos acostumbrados a hablar de heroísmo, pero el heroísmo es impotente contra la balística. Cuando tu proyectil simplemente rasguña el blindaje alemán, dejando solo marcas grises, y el disparo de respuesta convierte tu máquina en un montón de chatarra, la moral se quiebra más rápido que el acero. El campo de batalla se convirtió en una galería de tiro. Las tripulaciones alemanas lo llamaban caza de conejos. Se alineaban en las alturas dominantes y metódicamente, como en una cinta transportadora, fusilaban las cuñas de ataque soviéticas. Los proyectiles de calibre 76 milímetros rebotaban en el blindaje frontal de los pesos pesados alemanes como guisantes contra una pared.
Chispas. El chillido del acero contra el acero. Y ninguna deformación dentro del tanque alemán. La tripulación alemana solo escuchaba golpes sordos en el casco, que no provocaban miedo, sino solo una sonrisa maliciosa. «Iván está tocando a la puerta otra vez», bromeaban. Era una sensación de impunidad total y absoluta, una sensación que embriaga más que el aguardiente. En los estados mayores reinaba una tensión sombría. Los informes del frente llegaban a las mesas de mando con líneas secas y terribles. Las pérdidas aumentan. La eficacia del fuego es nula. Los ejércitos de tanques se desangran tratando de abrumar la perfección técnica del enemigo con número y furia. Pero el acero no conoce la piedad. El acero solo reconoce la fuerza, y esa fuerza no la tenía el ejército rojo en el verano del 43. «¿Qué hacemos, camarada general?». El coronel, que acaba de salir de un tanque en llamas, se limpia el hollín de la cara con manos temblorosas. «Somos blancos para ellos, simplemente blancos. Le metí 3 proyectiles en el frente, 3, y él simplemente giró la torreta y quemó a mi compañero». «Resistir», lanza brevemente el general, pero en sus ojos hay el mismo vacío. Él entiende. La orden de resistir no añadirá milímetros de penetración. Se necesitaba una respuesta, no un eslogan, no un llamado, no voluntad política. Se necesitaba un argumento que pesara decenas de toneladas. Se necesitaba un martillo capaz de partir esa nuez teutona de un solo golpe. En Moscú, en las oficinas más altas, finalmente comprendieron la magnitud de la tragedia. El tiempo de las medidas a medias había pasado. La modernización de los viejos cañones era un camino a ninguna parte. Se necesitaba un salto cualitativo. Se necesitaba un monstruo que devorara al zoológico alemán. El plazo era para ayer. Joseph Kotin y su oficina de diseño recibieron una tarea que le pondría los pelos de punta a cualquier ingeniero. Crear una máquina capaz de resistir el impacto de 88 milímetros y, lo más importante, capaz de responder de tal manera que a los alemanes no les quedaran dudas. Para todo eso, 3 meses. 3 meses para recorrer un camino que en tiempos de paz lleva años. Era una carrera no por la vida, sino a muerte, en sentido literal. Cada día de retraso se pagaba con cientos de notificaciones de defunción. Los diseñadores entendían. Allá en el frente, los muchachos se están quemando ahora mismo. Mientras se dibuja el esquema, mientras se tornea la pieza, alguien muere en una caja de acero en medio de la estepa. Esta comprensión pesaba sobre los hombros más que una losa de hormigón. La cuestión era directa. ¿Qué calibre? ¿85 milímetros? Poco. ¿100 milímetros? Difícil de producir, no hay base. Y entonces las miradas se volvieron hacia la artillería de cuerpo de ejército. 122 milímetros. Calibre A-19. Un cañón acostumbrado a romper búnkeres de hormigón y aplastar fortificaciones de campaña. ¿Están locos?, decían los escépticos. Es un calibre de obús, carga separada, baja cadencia de tiro. ¿Dónde van a meter eso? ¿En la torreta de un tanque? Ahí no hay lugar. Lo meteremos, respondían los partidarios del concepto de fuerza bruta. Porque no hay otra salida. No necesitamos disparar a menudo. Necesitamos que tras el primer impacto, del Tigre solo queden recuerdos. La decisión fue tomada. Era un riesgo enorme e injustificado para los estándares de tiempos de paz. Meter un sistema de artillería enorme y pesado en una torreta giratoria estrecha, forzar los mecanismos al límite de su resistencia. Pero no había opción. O creábamos un asesino de tanques, o los tanques del enemigo nos matarían a todos. En los talleres de Chelyabinsk, en ese tancogrado, el trabajo hirvió con una furia que rozaba la locura. La gente dormía justo al lado de las máquinas, sobre cajas con virutas, turnos de 18 horas, mujeres y niños tras las fresadoras, porque los hombres se habían ido a arder en esa misma estepa. El aire en los talleres era azul por el humo del tabaco y los gases de soldadura. Aquí no había grandilocuencia. Aquí había un trabajo pesado, sucio y masculino. El trabajo de crear un instrumento de venganza. Los ingenieros luchaban con el conjunto de la recámara. El retroceso del cañón de 122 milímetros era monstruoso. Podía simplemente arrancar la torreta de su base, destruir la suspensión, mutilar a la tripulación dentro.
Se necesitaba un freno de boca. Se necesitaba un nuevo sistema de retroceso. Cada milímetro de espacio dentro del compartimiento de combate valía su peso en oro. La recámara choca contra la protección. El cargador no tiene dónde darse vuelta, gritaba el ingeniero jefe, agitando los planos. No podrá introducir el proyectil. Entonces cambiemos el diseño de la recámara, corten las esquinas, reorganicen el almacenamiento de munición. Respondía Cotin, sin levantar la cabeza de la mesa. Piensa, tienes una noche. Mañana ese nodo debe estar en metal. En esta atmósfera de carrera febril, bajo el acompañamiento del estruendo de los martillos neumáticos y el siseo de la soldadura, nacía una nueva apariencia de la guerra. Ruda, poderosa, inevitable. Ya no era simplemente un tanque, era un soporte autopropulsado para un arma del juicio final. Toda la filosofía de la máquina se construía alrededor del cañón. Todo lo demás, blindaje, motor, chasis, era solo un medio para llevar ese cañón a la distancia de tiro. Aún no sabían qué resultaría. ¿Funcionaría siquiera? Pero sabían una cosa, lo que estaba sucediendo en el frente debía terminar. La impunidad debía ser castigada, y el instrumento de ese castigo sería un proyectil de 25 kilogramos. 25 kilogramos de TNT y acero, llevando la muerte a la técnica nazi. Mientras los diseñadores trazaban líneas en el papel, en el frente se consumían los últimos días del dominio alemán. La época del tigre y la pantera como depredadores absolutos llegaba a su fin. En las profundidades de los montes Urales despertaba una verdadera bestia, y su rugido debía ahogar las marchas victoriosas de la Panzerwaffe. Pero mientras tanto, mientras en la estepa persistía el olor a quemado, y las tripulaciones de los 34 iban a la muerte, esperando solo un milagro. Y ese milagro se forjaba ahora, en el humo y el hollín de Chelyabinsk. Chelyabinsk no duerme. En esta ciudad no existe el concepto de noche, solo hay turnos. Primero, segundo, tercero. El cielo sobre Tancogrado está iluminado por el resplandor carmesí de los altos hornos, como un reflejo de ese infierno que ocurre en el frente a miles de kilómetros de aquí. Aquí, en la retaguardia profunda, hay una batalla propia. Una batalla no contra los granaderos blindados alemanes, sino contra las leyes de la física, la resistencia de los materiales y el tiempo implacable. La oficina de diseño de Joseph Cotin se convirtió en el Estado Mayor operativo donde se decidía el destino del calibre. La tarea era imposible. Había que tomar un cañón de cuerpo de ejército de campaña A-19 de calibre 122 milímetros y hacerlo funcionar dentro de una estrecha torreta de tanque. Es lo mismo que intentar instalar un mástil de barco en un bote de pesca. El cañón es enorme. Fue creado para disparar desde el suelo, donde el retroceso lo absorben los soportes anclados en la tierra. En un tanque no hay tierra. En un tanque solo hay el anillo de la torreta y frágiles cuerpos humanos alrededor de la recámara. En la oficina del diseñador jefe el humo es denso. Sobre las mesas hay montones de papel llenos de cálculos. Los ingenieros no hablan, gruñen señalando los planos con los dedos. ¡Retroceso de 900 milímetros! El ingeniero jefe golpea la mesa con la palma. Yosif Yakovlevich aplastará al comandante contra la pared trasera de la torreta. La recámara al retroceder ocupa la mitad del compartimiento de combate. ¿Dónde metemos a la tripulación? ¿Los sentamos sobre el blindaje? Acorta el retroceso. Cotin no mira a su interlocutor, mira el esquema del freno de boca. Pon un freno activo, amortigua la energía en la salida. Eso nos delata. Al disparar levantará una nube de polvo. El tanque quedará ciego. Mejor cegarse un segundo que morir por un proyectil alemán que no tenemos con qué perforar. Hazlo. Así nacía el compromiso entre la potencia y la posibilidad de usarla. Los ingenieros luchaban por reducir la longitud del retroceso. La solución llegó en forma de freno de boca, una pieza masiva en el extremo del cañón que redirigía parte de los gases de pólvora hacia los lados, amortiguando la monstruosa energía del retroceso. Era pura mecánica de gases, domar la explosión. Sin este dispositivo, el cañón de 122 milímetros simplemente habría arrancado la torreta del chasis con el primer disparo. En los talleres reina el estruendo metálico. Es el sonido del nacimiento de un monstruo. La planta experimental número 100 trabaja en régimen de emergencia. Aquí no hay hermosas máquinas de control numérico. Hay fresas toscas que chillan al morder el acero aleado.
Hay máquinas de soldar que arrojan cascadas de chispas que queman la ropa de trabajo de los obreros. Los obreros son adolescentes, mujeres, ancianos. Se paran sobre cajas de madera para alcanzar las manivelas de las máquinas. Sus rostros son grises por el cansancio, pero sus manos hacen el trabajo con una precisión aterradora. El ensamblaje del primer cañón D-25T fue difícil. La parte de la recámara, un bloque masivo de acero, no quería encajar en su lugar de ninguna manera. El cierre de pistón, herencia de la artillería de campaña, era fiable como un mazo, pero lento. Para recargarlo se requerían esfuerzo muscular y tiempo. Segundos preciosos. ¡Va muy duro!, grita el maestro, cargando todo su peso sobre la palanca. Se traba al cerrar. ¡Cambia la grasa!, grita en respuesta el tecnólogo, tratando de hacerse oír sobre el ruido del taller. ¡Revisa las tolerancias! ¡Entró viruta! Ajustaban las piezas a mano, con limas y rascadores. Pulían las superficies hasta que brillaran como espejos para que el cierre se moviera suavemente, como sobre aceite. Era un trabajo de joyería con piezas que pesaban cientos de kilos. Un error de fracciones de milímetros significaba que en combate el cierre se trabaría y el tanque se convertiría en una tumba común. La responsabilidad pesaba en la nuca más que el cansancio. El problema principal, la carga separada. El proyectil por un lado, la vaina con la carga por otro. El proyectil pesa 25 kilogramos, la vaina otro tanto. En la estrecha torreta, el cargador necesita levantar ese peso, girar en un espacio limitado, introducir el proyectil en la recámara, empujarlo con un atacador hasta las estrías, luego agarrar la vaina, introducirla y cerrar el cerrojo. No es solo carga física, es atletismo al límite de la supervivencia. «¡No hay lugar!», se quejaba el probador, intentando imitar el trabajo del cargador en una maqueta de madera de la torreta. «Me golpeo los codos contra el estante de municiones». «Te acostumbrarás», respondía secamente el diseñador. «El tanque no es para el confort, el tanque es para matar. Si quieres vivir, te doblarás como sea». Para el otoño de 1943, los primeros modelos de cañones estaban listos. Eran trozos de metal toscos, sin elegancia, impregnados de aceite de armas y sudor de obreros. Los cañones miraban al techo ahumado del taller, como amenazando al mismo cielo. El freno de boca le daba al cañón un aspecto depredador y agresivo. Ya no era un tubo. Era una herramienta. Una herramienta capaz de enviar 25 kilogramos de muerte a distancia de tiro directo, con una energía cinética monstruosa. Paralelamente avanzaba el trabajo en el chasis. Una pieza frontal fundida, contornos suaves diseñados para aumentar la probabilidad de rebote. Los ingenieros hacían magia con la composición del blindaje, añadiendo níquel y molibdeno, intentando hacerlo viscoso y duro al mismo tiempo. El blindaje no solo debía resistir el impacto, debía amortiguar la vibración del golpe para que la tripulación dentro no sufriera una contusión incluso sin perforación. Cuando bajaron por primera vez la torreta con el cañón de 122 milímetros instalado sobre el anillo del chasis del IS, los trabajadores en el taller guardaron silencio. La máquina se asentó sobre los resortes, aceptando el peso de su argumento principal. Parecía desproporcionado. El enorme y largo cañón parecía pesar más que el propio tanque. Sobresalía varios metros hacia adelante, reclamando derecho sobre el espacio frente a él. «Una bestia», dijo en voz baja un viejo maestro, limpiándose las manos con un trapo. «Una verdadera bestia». «Asesino de bestias», lo corrigió el representante militar. «Si esta cosa dispara y no se desarma, los alemanes están acabados». Pero no había certeza, solo había esperanza y cálculo frío. El cálculo de que las leyes de la balística estarían de nuestro lado. Sacaron la máquina del taller. El aire helado golpeó el blindaje calentado por la soldadura. El diésel V2 rugió, arrojando nubes de humo a su lado. El tanque, haciendo sonar sus anchas orugas, se dirigió a la plataforma ferroviaria. Iba pesado, seguro, aplastando la tierra congelada en el barro. Su camino llevaba al polígono de pruebas, hacia donde la teoría debía encontrarse con la práctica, hacia donde el metal debía probar su derecho a la vida destruyendo otro metal. Los ingenieros lo seguían con la mirada. A muchos les temblaban las manos, no por el frío, sino por el agotamiento nervioso.
Habían hecho todo lo que podían. Habían metido lo inmetible. Habían obligado a un obús de campaña a convertirse en un francotirador de tanque. Ahora la palabra la tenían la pólvora y el acero. Por delante estaba Kubinka, y un tigre trofeo que aún no sabía que su tiempo había terminado. Otoño de 1943. Polígono de Kubinka, cerca de Moscú. El cielo está cubierto de nubes de plomo. Llovizna una lluvia fina y punzante que convierte el suelo en una papilla viscosa. Pero aquí a nadie le importa el clima. El aire está electrificado por la espera de algo terrible y grandioso. En la línea de tiro está él, el tigre capturado, el orgullo de la ingeniería alemana, símbolo de la invencibilidad de la Wehrmacht. No lo trajeron aquí para un desfile, lo trajeron para una ejecución. Enfrente, a una distancia que parece una locura para un duelo de tanques, se ha detenido el nuevo peso pesado soviético, el IS, Josif Stalin. Por ahora es solo un prototipo, el objeto 240. Se ve bajo y malo. Su torreta está girada hacia la máquina alemana y el enorme freno de boca del cañón de 122 milímetros mira exactamente a la frente del tigre. Alrededor se mueven militares con abrigos de cuello alto y civiles con chaquetas acolchadas y manchadas de aceite. El mariscal Voroshilov mira con el ceño fruncido a través de los binoculares. A su lado está Josif Kotin, pálido por la falta de sueño, pero tranquilo como una roca. ¿Qué distancia?, pregunta bruscamente el mariscal, sin bajar los binoculares. 2000 metros, responde el jefe del polígono. Su voz tiembla. ¿2000? Voroshilov se vuelve hacia Kotin. Josif, ¿quieres hacer el ridículo? A esa distancia los proyectiles se dispersan. Simplemente gastaremos munición. Acércalo más. No, dice Kotin con firmeza. Dispararemos desde aquí. Es su distancia de trabajo. Dentro del tanque, la tripulación de pruebas trabaja como un solo mecanismo. Aquí no hay lugar para emociones, solo cálculo. El artillero presiona la frente contra el soporte de la mira. En el ocular, el tanque alemán es solo una pequeña cajita gris. La marca de la mira se posa sobre el centro de esa cajita. La respiración se detiene. El corazón golpea las costillas, contando los últimos segundos de vida del metal alemán. Perforante, listo. La voz del cargador suena sorda, como desde un barril. El cerrojo suena metálico, encerrando 25 kilogramos de muerte en la recámara. ¡Fuego! No fue solo un disparo, fue un terremoto en miniatura. El freno de boca funcionó como un motor a reacción, arrojando hacia los lados monstruosos chorros de fuego y gas. La máquina de varias toneladas se balanceó hacia atrás, hundiendo las orugas en el barro, como si hubiera recibido un martillazo en la frente. La onda expansiva derribó las últimas hojas de otoño de las ramas en un radio de 50 metros. El estruendo golpeó los oídos de los observadores, obligando a muchos a agacharse instintivamente. El proyectil abandonó el cañón a una velocidad de 800 metros por segundo. 2 segundos de vuelo. 2 segundos de silencio absoluto en los que se decidía el destino de la construcción de tanques. Al otro lado del polígono, en el blanco, la física entró en vigor. El proyectil perforante de cabeza chata calibre 122 milímetros se encontró con el blindaje frontal del tigre. El acero alemán era magnífico, duro, viscoso, templado según todos los estándares de Krupp. Pero en su contra no trabajaba solo la dureza del proyectil ruso. En su contra trabajaba la pura e implacable energía cinética. El golpe fue de tal fuerza que las leyes de la ciencia de materiales dejaron de funcionar como está escrito en los libros de texto. No perforó el acero, lo rompió. El proyectil atravesó la placa frontal, pero la energía no se agotó ahí. El monstruoso impulso del impacto recorrió todo el casco del tanque alemán. Los observadores con binoculares vieron cómo el tigre se estremecía. Parecía que había saltado en su lugar. Y luego ocurrió lo imposible. La torreta del tanque alemán, que pesaba toneladas, se arrancó de su base. Las soldaduras del casco, hechas por pedantes soldadores alemanes, estallaron con un crujido parecido a disparos de rifle. El acero se agrietó como vidrio. ¡Impacto!, gritó alguien del séquito. ¡La torreta! ¡Le voló la torreta! Corrieron hacia el blanco por el campo fangoso, olvidando rangos y títulos.
Generales, diseñadores, ingenieros. Lo que vieron de cerca los hizo callar. No era un agujero, era aniquilación. Un boquete rasgado en el blindaje frontal, cuyos bordes se habían fundido por la fricción. Dentro del tanque, el caos. El motor arrancado de sus soportes, los tabiques aplastados como un acordeón. Incluso sin la detonación de la munición, la energía cinética del proyectil había convertido las entrañas del tigre en una picadora de carne. La tripulación, si hubiera estado dentro, habría muerto instantáneamente por el barotrauma y los fragmentos de su propio blindaje. Cotin se acercó a la máquina retorcida. Pasó la mano por el borde rasgado del metal. El metal aún estaba caliente. «¿Y bien, camarada mariscal?», preguntó en voz baja. «¿Distancia suficiente?». Voroshilov miraba la torreta arrancada, tirada en el barro a 1 metro del casco. Se quitó la gorra y se secó el sudor de la frente. «Esto no es un cañón, Iosif. Esto es una sentencia». Fue el momento de la verdad. Ese día en el polígono de Kubinka murió el mito de la invulnerabilidad de los tanques alemanes. Quedó claro. Ya no hace falta apuntar a las ventanillas del conductor ni intentar entrar por el flanco. Ya no hace falta jugar al gato y al ratón. 122 milímetros resolvían cualquier problema. Incluso si el proyectil no perforaba el blindaje, dejaba a la tripulación inconsciente por la contusión, inutilizaba la transmisión, destruía los instrumentos de observación. Era un knockout con un mazo. Pero la alegría era contenida. Los ingenieros ya trepaban al blindaje del IS con reglas y libretas. «El freno de boca se destruyó tras el tercer disparo», grita el representante militar inspeccionando el cañón. «Grieta en la cámara. Lo reharemos». Cotin ya escribe algo en su libreta. «Reforzaremos la estructura, cambiaremos la aleación. Lo principal es que el cañón aguanta la presión». Los disparos continuaron hasta la oscuridad. Golpearon los flancos, golpearon con proyectiles de alto explosivo contra bloques de hormigón. Los resultados fueron asombrosos. 25 kilogramos de explosivos y acero convertían las fortificaciones de hormigón en escombros. Se hizo evidente, esta máquina no es solo un destructor de tanques, es una herramienta universal de ruptura. Un cañón de asalto capaz de abrir camino a la infantería a través de cualquier obstáculo. Cuando por la noche el equipo cansado regresaba a los barracones, las conversaciones eran solo sobre una cosa. Sobre que ahora, el Ejército Rojo tiene un brazo largo. Un brazo muy pesado y de acero. Los alemanes no saben. Sonrió el artillero de pruebas, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. Todavía piensan que 1,5 kilómetros es su zona segura. Pronto lo sabrán, respondió el conductor. Habrá sorpresa. Ruidosa. Ese día en el polígono se firmó la sentencia de muerte de la Panzerwaffe. El documento no estaba escrito con tinta sobre papel, sino con agujeros en acero aleado. La carrera de calibres estaba ganada. Ahora quedaba lo más difícil: producir estos tanques, entrenar a las tripulaciones y llevar ese argumento de peso a donde más lo esperaban. Al frente. Allí donde las tripulaciones de los 34 seguían ardiendo, mirando con esperanza hacia el este, esperando a que llegara él. La respuesta del martillo. Febrero de 1944. Ucrania. Zona de Korsun-Shevchenkovsky. El clima es enemigo de cualquier técnica. Nieve húmeda mezclada con lluvia, niebla que se come los contornos de los objetos a 100 metros. Un barro tal que la bota se hunde hasta la caña. La tierra aquí es grasosa, negra, y ahora está mezclada con gasolina y sangre. Es una caldera, una picadora de carne gigante en la que se muele a una agrupación de la Wehrmacht. Las cuñas de tanques alemanes intentan romper el anillo del cerco desde fuera. En la vanguardia van los batallones de tanques pesados, tigres y panteras, la élite. Están acostumbrados a ser los dueños de la situación. Su táctica está perfeccionada por años. Ocupar la altura dominante, fijar la distancia a 2000 metros y fusilar metódicamente a los tanques soviéticos que simplemente no pueden responder. No es un combate, es una galería de tiro. Los comandantes alemanes se sienten operadores de una máquina de matar compleja pero segura. La excelente óptica Zeiss
Les permite ver el objetivo donde el artillero ruso solo ve una mancha borrosa. Dentro del Tigre alemán hace calor. Funciona el calentador. El comandante, un teniente primero, limpia los oculares de los binoculares con un paño de gamuza. Veo objetivos a las 12. Su voz en el micrófono de garganta es tranquila, incluso perezosa. Distancia 2200. Los rusos están parados en el campo, tontos. ¿Son 34? Pregunta el artillero, girando la rueda de puntería. ¿Qué diferencia hace? Se ríe el comandante. Para nosotros son solo blancos. Carga perforante. Ahora los quemamos y luego almorzamos. No lo saben. Aún no saben que las reglas del juego cambiaron este invierno. Al otro lado del campo, ocultos por los pliegues del terreno y redes de camuflaje, hay nuevas máquinas. Sus siluetas son más bajas y anchas de lo habitual. Largos cañones con masivos frenos de boca miran hacia las posiciones alemanas, como dedos del destino señalando. Un regimiento de tanques pesados de la Guardia separado, IS-2. Máquinas recién salidas de fábrica. En el blindaje aún no se ha borrado la grasa de fábrica, pero las tripulaciones ya están furiosas. Furiosas por el frío, por el cansancio, por el recuerdo del año 41. Dentro del IS hay poco espacio. Huele a gasoil y paño mojado. El cargador, un tipo robusto de hombros anchos, sostiene en las rodillas un proyectil de 25 kilogramos. Sus manos están llenas de aceite, los músculos tensos. Espera la orden. Distancia 2000. La voz del comandante en los auriculares suena como chirrido de metal. Veo la máquina de cabeza. Expuso el flanco, descarado. Está lejos, camarada comandante, duda el artillero. ¿Y si fallamos? Dejar las dudas. Esto no es un 76 milímetros, es un 122. Solo acierta la silueta. El resto lo hará la física. En la mira alemana todo está tranquilo. La cruz apunta al tanque soviético. El artillero alemán contiene la respiración, pero no alcanza a disparar. Un destello en el lado soviético del horizonte es deslumbrantemente brillante incluso a través de la niebla. Un segundo después llega a las posiciones alemanas el sonido. Un trueno bajo y gutural que hace temblar la tierra bajo las orugas. Y un instante después sucede lo que los tanquistas alemanes no habían visto nunca. El proyectil golpea al Tigre de cabeza. No es el rebote sonoro al que están acostumbrados. Es un golpe sordo, como un chasquido, como si el puño de un gigante se hubiera estrellado contra una lata. La energía cinética del impacto es tal que la máquina alemana de 50 toneladas gira en su lugar. Dentro del Tigre, el infierno llega al instante. El blindaje no aguanta, se rompe, se parte en pedazos, convirtiéndose en metralla secundaria que acribilla a la tripulación. La detonación de la munición arranca la torreta. La estructura de varias toneladas vuela por el aire dando vueltas y cae en el barro junto al casco. Una columna de fuego se eleva al cielo. En la radio del batallón alemán se cuelga un silencio por un segundo, y luego estalla el pánico. ¿De dónde viene el fuego?, grita alguien en la radio. La distancia es excesiva, es artillería. No, son tanques, vi el destello, disparan desde 2 kilómetros. Imposible, los rusos no tienen esos cañones. Atrás, todos atrás. Segundo disparo. Tercero. Los pesos pesados soviéticos golpean rara vez, pero de forma aterradora. La cadencia de tiro es baja, 1 minuto y medio o 2 por disparo. Pero cada proyectil es una sentencia. El cargador en el IS trabaja como un condenado. Un tirón, el proyectil en la recámara. Un tirón, la vaina detrás. El estruendo del cerrojo. ¡Listo! ¡Fuego! Otro Tigre se enciende como una caja de fósforos. La óptica alemana, su alabada ventaja, se vuelve inútil. ¿De qué sirve ver al enemigo si te mata antes de que pueda responder eficazmente? La distancia de seguridad ha desaparecido. Ya no existe. En el campo de batalla comienza el caos. La formación alemana se rompe. Las máquinas que hace un minuto iban al ataque como en un desfile comienzan a retroceder, chocando unas con otras. Las orugas patinan en el barro. Los conductores tiran de las palancas tratando de sacar los tanques de la zona de impacto, pero la zona de impacto ahora está donde sea que llegue el proyectil de 122 milímetros. ¡Nos vamos!
Hans, da la vuelta, grita el comandante del segundo Tigre, viendo cómo la máquina de su jefe de pelotón se convierte en una hoguera. No son 34, son unos monstruos. ¡La oruga!, grita el mecánico. ¡Nos atascamos! Golpe. El proyectil impacta en la placa frontal superior. No perfora el blindaje, pero por el golpe monstruoso, dentro del tanque se rompe la transmisión. La tripulación sufre una contusión gravísima. Sale sangre de oídos y nariz. Están vivos, pero el combate terminó para ellos. Están aturdidos, desorientados y paralizados por el terror. Fue un cambio de papeles. El depredador se convirtió instantáneamente en presa. El efecto psicológico fue más fuerte que el daño físico. Los tanquistas alemanes, acostumbrados a creer en la invulnerabilidad del acero Krupp, de repente se dieron cuenta de su mortalidad. Su fe en la técnica fue destruida en un solo combate de invierno. Los tanquistas soviéticos en sus máquinas estrechas y llenas de gases lo sentían. Veían cómo el enemigo, hasta entonces arrogante y descarado, comenzaba a entrar en pánico. ¡Huyen los malditos! El cargador se limpia el sudor de la frente con la manga, dejando manchas de aceite en la cara. ¿Qué? ¿Les mandamos otro regalito? Definitivamente. El comandante se pegó a la mira. Por Kursk, por el 41. Carga alto explosivo. La nieve alrededor se ennegreció por el hollín. Los tanques alemanes en llamas humeaban, derritiendo el hielo a su alrededor. Los IS-2 permanecían como acantilados inquebrantables en medio de esa tormenta de fuego. Su blindaje resistió varios impactos. Los proyectiles alemanes, disparados en pánico, rebotaron en las torretas fundidas. Ese día, cerca de Korsun, la Wehrmacht aprendió una nueva lección. El tanque ruso ya no busca el acercamiento. El tanque ruso golpea desde lejos. Y ese golpe es imposible de parar. El estoque fino y elegante de la táctica alemana se rompió contra el mazo pesado, tosco, pero inevitable del calibre soviético. La caza invernal había comenzado, y la presa ahora eran los Tigres. Verano de 1944. Operación Bagration. Sin invierno bajo Korsun, la Wehrmacht recibió una bofetada. Ahora le esperaba un golpe de martillo de herrero con toda la fuerza. Ya no eran pinchazos puntuales o duelos de depredadores solitarios. Era una avalancha. La industria soviética, acelerada al máximo, vertió torrentes de acero sobre el frente. Los trenes con nuevos tanques pesados iban hacia el oeste en una fila continua, retumbando en las uniones de los rieles. Las fábricas de los Urales trabajaban en 3 turnos, convirtiendo el mineral en instrumentos de venganza. Y ahora, ese instrumento estaba en manos de un ejército que había aprendido a usarlo. Los bosques y pantanos bielorrusos, que los generales alemanes consideraban impasables para la técnica pesada, temblaron. El rugido de cientos de motores diésel se fundía en un solo sonido bajo y vibrante que tapaba los oídos. Los IS-2 no iban por las carreteras. Iban por donde el enemigo no los esperaba, rompiendo pinos centenarios como si fueran fósforos. Las orugas anchas amasaban el barro pantanoso, pero las máquinas se arrastraban hacia adelante, obstinadas e inevitables. Era una aplanadora a vapor, un mecanismo que no tiene marcha atrás. La estadística de ese verano fue seca y despiadada, como un informe contable en la morgue. Por cada IS-2 perdido había 3, o incluso 4 máquinas alemanas destruidas. Era la matemática del dominio. Los cañones antitanque alemanes de calibre 75 milímetros, hasta hace poco temibles, ahora golpeaban impotentes con sus proyectiles el blindaje frontal de los gigantes soviéticos, dejando solo rasguños y mellas. En respuesta llegaba un proyectil de alto explosivo de 25 kilogramos que convertía la dotación del cañón en polvo y al cañón en chatarra. «Veo una barrera. Batería antitanque». La voz del comandante en los auriculares es tranquila. No hay miedo en ella, solo una rabia profesional. «Carga fragmentación. Hay fragmentación». El cargador, mojado de sudor, introduce el proyectil en la recámara con un movimiento fluido. No hace falta recordarle el ritmo. Él mismo siente el ritmo del combate. ¡Disparo! El proyectil explota en el centro de la posición alemana. La explosión es de tal fuerza que los troncos de los árboles alrededor son cortados como con navaja. La tierra vuela al aire en una fuente negra. Allí donde hace un segundo estaban los artilleros alemanes,
Ahora solo hay un cráter y hierro retorcido. El tanque ni siquiera reduce la velocidad. Pasa a través del humo y el hollín, haciendo sonar las orugas sobre los restos del cañón enemigo. El crujido del metal bajo las orugas suena como música para la tripulación. Dentro del tanque reina una atmósfera de furia fría. Ya no son esos muchachos que ardían en el 41. Son lobos. Conocen el precio de la vida y el precio de la muerte. Recuerdan la retirada, recuerdan la amargura de las derrotas, y ahora están cobrando las deudas, con intereses. ¿Te acuerdas cómo nos persiguieron cerca de Minsk, Sergei? Grita el conductor cambiando de marcha. Las palancas van duras, pero los brazos están llenos de fuerza. «Me acuerdo», responde el comandante pegado a la mira. «Pues ahora se las devolvemos por Minsk y añadimos por Brest». La defensa alemana se resquebrajaba por las costuras. Sus tigres y panteras se movían de un lado a otro intentando tapar los agujeros, pero eran muy pocos, y ya no eran los dueños. En cuanto un tanque alemán asomaba desde su refugio, caía sobre él el fuego concentrado de un pelotón de IS. 3 o 4 cañones de calibre 122 milímetros golpeaban en salva. Nadie tenía oportunidad de sobrevivir bajo tal lluvia de acero. Incluso si el primer proyectil rebotaba, el segundo y el tercero rompían el blindaje, arrancaban las torretas, incendiaban los tanques de combustible. La logística de la ofensiva era monstruosa. Los tanques devoraban combustible por toneladas, los proyectiles se gastaban por trenes enteros. Pero la maquinaria de suministro funcionaba. Los tanquistas, negros de hollín y aceite, repostaban sobre la marcha, pasando bidones en cadena sin apagar los motores. No se podía parar. Ritmo. El ritmo lo decidía todo. No daban a los alemanes ni un segundo de respiro, ni oportunidad de atrincherarse, ni posibilidad de reagruparse. En los bosques cerca de Bobruisk, los IS-2 se toparon con una columna alemana que intentaba escapar del cerco. No fue una batalla, fue una paliza. Los tanques soviéticos simplemente aplastaban camiones y vehículos blindados con las orugas, sin gastar proyectiles. La máquina pesada de 46 toneladas convertía todo lo que caía bajo sus orugas en una tortita plana. Gritos, disparos, crujido de motores, todo se mezcló en una cacofonía de destrucción. «¡Ahorra proyectiles!», grita el comandante. «¡Aplástalos! ¡Simplemente aplástalos!». El conductor solo muestra los dientes en la oscuridad del compartimiento de combate. Siente la máquina como su propio cuerpo. Cada sacudida del casco se transmite a su columna vertebral. No siente lástima. La lástima se quedó allá en el 41, en una aldea quemada cerca de Smolensk. Ahora solo hay trabajo. Un trabajo sucio y pesado de limpieza de la tierra. Las cuñas de tanques cortaban la tierra bielorrusa, dejando tras de sí senderos de árboles caídos y técnica alemana en llamas. Las tripulaciones dormían a ratos, directamente en los tanques, apoyando la cabeza sobre la recámara de los cañones. Comían pan seco, bajándolo con agua de las cantimploras que olía a aceite. Pero no había cansancio, había adrenalina. Había una embriagadora sensación de victoria. La sensación de estar sentado dentro de la máquina de combate más poderosa del mundo, y que nadie puede detenerte. La Wehrmacht en pánico abandonaba la técnica. Tigres y Ferdinands en perfecto estado quedaban en las orillas de los caminos con los tanques vacíos. La logística alemana colapsó bajo los golpes de la aviación soviética y las rupturas de tanques. Los tanquistas soviéticos pasaban junto a estos gigantes abandonados sin siquiera girar las torretas. El enemigo derrotado no les interesaba. Les interesaban los que aún resistían. La operación Bagration fue una demostración de lo que sucede cuando el genio de la ingeniería se une a la producción en masa y la maestría táctica. El IS-2 se convirtió en el símbolo de ese verano. No un héroe solitario, sino parte de una inmensa manada de acero, implacable como un desastre natural. Fue una marcha de venganza. El estruendo de las orugas sonaba como una campana fúnebre para el grupo de ejércitos centro. Hacia finales del verano, cuando los tanques llegaron a las fronteras de Prusia Oriental, el aspecto exterior de las máquinas había cambiado. El blindaje estaba rayado por la metralla, la pintura quemada, los guardabarros arrancados. Pero eran cicatrices de vencedores. Las tripulaciones miraban hacia el oeste con ojos furiosos y alegres. Sabían,
Lo peor ya había pasado. Le habían roto la columna a la bestia. Ahora solo quedaba rematarla en su propia guarida, y tenían la herramienta ideal para ello. 122 milímetros de argumentos contra los cuales a Hitler no le quedaban objeciones. Otoño de 1944. Países bálticos. La guerra cambió de geometría. Los campos espaciosos y bosques donde se podía maniobrar y respirar a pleno pulmón quedaron atrás. Ahora el horizonte se estrechó al ancho de una calle urbana. El IS-2, creado para duelos a larga distancia en las estepas, entraba en el saco de piedra de las ciudades europeas. Aquí, entre la arquitectura gótica y los callejones estrechos, el gigante de 46 toneladas se sentía como un elefante en una cristalería. Pero este elefante estaba furioso, y no vino a comprar vajilla, sino a derribar paredes. El combate urbano es claustrofobia elevada al absoluto. Para un tanquista es el infierno. La visión a través de los periscopios es mínima. Cualquier ventana, cualquier sótano, cualquier ático puede ocultar la muerte. Aquí no funcionan las leyes de la balística de largo alcance. Aquí funciona la ley del mazo. Las distancias se redujeron a algo ridículo, 50, 100 metros. A esa distancia es imposible fallar, pero sobrevivir si el enemigo dispara primero, también. La infantería se pega al blindaje. Infantes sucios y cansados con uniformes polvorientos miran al tanque como a un icono. Para ellos, esta montaña de acero es la única oportunidad de pasar la siguiente calle y seguir vivos. ¡Comandante! El teniente de infantería golpea con la culata del fusil en el blindaje, gritando sobre el tableteo de las ametralladoras. «Casa de la esquina, tercer piso. La ametralladora no deja levantar la cabeza. Y en el sótano hay algo pesado, dispara desde una tronera». «Te copio, infantería». La voz del comandante del tanque es sorda, tranquila. No ve las caras de los soldados, solo ve objetivos. «Aléjense, ahora haremos reformas». La torreta del IS comienza a girar lentamente. El cañón de casi 6 metros de largo engancha el letrero de una tienda, arrancándolo de sus soportes. Cae yeso sobre el blindaje. En la estrechez de las calles urbanas, girar el cañón es toda una operación especial. El conductor trabaja con las palancas con precisión de joyero, girando el casco para darle al artillero un sector de tiro. ¡Alto explosivo! La orden es corta, como un disparo. El cargador ya sostiene el proyectil. 25 kilogramos. OF-471. Dentro de ese trozo de acero hay casi 4 kilos de TNT. No es una aguja perforante, es pura energía de destrucción. En la estrecha torreta, donde cada centímetro cuenta, el cargador realiza una danza compleja con el metal pesado. Meter el proyectil, empujar la vaina, cerrar el cerrojo. ¡Listo! El objetivo en la mira es una ventana residencial común, tapada con sacos de arena. De allí salen los destellos de una ametralladora alemana MG-42. El artillero no apunta al ametrallador, no tiene sentido. Apunta la cruz al muro entre las ventanas, a la estructura de carga del edificio. La tarea no es matar al tirador, la tarea es destruir su refugio. El disparo en la ciudad suena diferente que en el campo. La onda sonora, reflejándose en las paredes de las casas, golpea los oídos con doble fuerza. Los vidrios en los edificios vecinos vuelan al instante, cubriendo el pavimento con una lluvia de fragmentos. El proyectil se incrusta en la mampostería de ladrillo. La espoleta está configurada para acción explosiva con retardo. La pieza de metal perfora la pared, entra en la habitación y solo allí, en la profundidad, detona. El resultado es monstruoso. La fachada del edificio se hincha como una burbuja y se derrumba hacia abajo en una cascada de ladrillo y hormigón. El polvo tapa instantáneamente toda la calle. La visibilidad cae a cero. Cuando el polvo se asienta un poco, se ve que el nido de ametralladora ya no existe. Tampoco existe la esquina de la casa. Solo hay un montón de ruinas humeantes, de debajo de las cuales no sale ningún sonido. El tanque actuó como arquitecto de ruinas, rediseñando instantáneamente el paisaje urbano. ¡Limpio!, ronca el comandante. ¡Mecánico, adelante! ¡Al siguiente cruce! La infantería se levanta y corre hacia adelante, saltando sobre el ladrillo roto. Van detrás del tanque, escondiéndose tras su parte trasera. El tanque es su escudo y su espada.
En estos combates, el IS-2 se reveló desde un lado nuevo e inesperado. Era la herramienta de asalto ideal. Su proyectil de 122 milímetros poseía tal energía cinética y efecto explosivo que le daba igual en qué impactar. Un tanque, un búnker de hormigón o una casa de ladrillo. El efecto era el mismo: destrucción. Las fortificaciones alemanas, que podrían haber retrasado la ofensiva durante semanas, desaparecía tras 1 o 2 disparos. «¡Búnker a la derecha! ¡Cúpula de hormigón!», grita el artillero. El punto de fuego alemán, cubierto de hormigón, responde con fuego. Los proyectiles de 45 milímetros rebotarían en él como guisantes. Pero el IS no pierde tiempo buscando puntos vulnerables. «¡Perforante! ¡A la tronera!». Golpe. El hormigón se parte. El pesado proyectil de cabeza chata no solo perfora la pared, transmite la energía del impacto a toda la estructura. El hormigón se desmorona. La armadura se rompe. La cúpula del búnker se desliza hacia un lado como un sombrero golpeado. Dentro, silencio. La contusión por tal impacto es incompatible con la vida, incluso si ningún fragmento tocó a la guarnición. Dentro del tanque la tripulación trabaja al límite. La ventilación no da abasto con los gases de la pólvora. Arden los ojos, en la boca hay un sabor ácido a pólvora quemada. La garganta está seca. «¡Agua!», ronca el cargador, metiendo otro proyectil. «No hay agua», responde el comandante. «Beberás luego. ¡Trabaja!». Los combates urbanos dictaban sus reglas crueles. El tanque estaba ciego. La infantería eran sus ojos. Era una simbiosis de metal y carne. Sin infantería, el tanque en la ciudad es un cadáver, quemado por hombres con lanzacohetes desde un callejón. Sin el tanque, la infantería es carne para las ametralladoras. Aprendían a interactuar al nivel de los instintos. Un gesto con la mano, un golpe en el blindaje, una ráfaga trazadora hacia el objetivo, y un segundo después llegan allí 25 kilogramos de muerte. A veces había que disparar a través de las paredes. El IS-2 rompía cercas, aplastaba barricadas con el peso de su cuerpo. El sonido de la piedra rompiéndose y el chirrido del metal contra el hormigón se convirtieron en el fondo constante de la ofensiva. Los tanquistas dejaron de temer a las paredes. Entendieron: para el calibre 122 milímetros no existen obstáculos, solo existen objetivos. Hans se metió en el sótano de la tienda departamental, informa el explorador, subiéndose al blindaje. Hay una pared de 1,5 metros de grosor. ¿1,5 metros? El comandante sonríe, limpiándose el hollín de la cara. Entonces pondremos 2 proyectiles, en el mismo punto. Y los ponían. La precisión de francotirador del cañón pesado permitía meter el segundo proyectil exactamente en el cráter del primero. El primero rompía la corteza, el segundo explotaba dentro. El edificio colapsaba hacia adentro, enterrando a la guarnición bajo toneladas de escombros. No era una guerra de maniobra, era una guerra de destrucción de refugios. Un trabajo metódico, sucio y polvoriento. Al final del día, la calle se convertía en un túnel gris lleno de basura de guerra. Los IS estaban parados en la plaza capturada. Sus cañones humeaban. La pintura en los frenos de boca se había quemado hasta el metal. Las tripulaciones salían afuera, tambaleándose por el cansancio y la intoxicación. Caras negras. Solo se ven los blancos de los ojos y los dientes. Miraban la obra de sus manos. Las brechas en las paredes, los techos derrumbados, el silencio que habían traído a ese barrio. No se sentían héroes, se sentían peones de la guerra a quienes les dieron el mazo más pesado del mundo y les ordenaron demoler el viejo y podrido mundo hasta los cimientos. Y cumplían con esa tarea a la perfección. La operación del Báltico mostró: del martillo del IS-2 no te puedes esconder detrás de ninguna pared. La piedra se desmorona, el hormigón se agrieta, y la voluntad del enemigo de resistir se rompe junto con sus refugios. El tanque dejó de ser solo un destructor de sus semejantes. Se convirtió en el arma absoluta de asalto, la llave que abre cualquier puerta, incluso si esas puertas estaban soldadas herméticamente. Otoño de 1944, Polonia. Cabeza de puente de Sandomierz. La tierra aquí está impregnada de humedad y de la espera del final. Parecía que la columna de la Panzerwaffe ya estaba rota,
y que hasta Berlín quedaba un solo tirón. Pero el genio militar alemán, acorralado, respondió con un último y monstruoso argumento. Al campo de batalla salieron ellos, los Tigres reales. Tigre II. Era la cima de la megalomanía técnica alemana. 68 toneladas de acero aleado, blindaje frontal con ángulos racionales de inclinación, como el de la Pantera, pero con un grosor de 150 milímetros. Un cañón de 71 calibres de largo, capaz de atravesar cualquier blindaje a distancia de visión. No era un tanque, era un búnker móvil, creado para detener el tiempo y revertir la historia. El primer encuentro con este monstruo fue una ducha fría para las tripulaciones soviéticas. El esquema habitual, ver, disparar, destruir, que funcionaba con los primeros Tigres, falló. ¡Perforante! ¡A la frente! La orden habitual. Disparo. Estruendo. En la mira se ve cómo el proyectil de 122 milímetros golpea la placa frontal superior del gigante alemán. Un chorro de chispas, el chillido del rebote yéndose al cielo. En el blindaje del alemán, solo un surco profundo. El tanque sigue arrastrándose, girando lentamente la torreta hacia el agresor. ¡No le entra! El grito del artillero está lleno de asombro rabioso. ¡Se fue en rebote! ¡El ángulo es demasiado agudo! ¡Atrás! ¡Mecánico! ¡Atrás a la hondonada! El comandante evalúa la situación al instante. En la proyección frontal, el Tigre real era casi invulnerable. Para perforarlo de frente, se requería acercarse a una distancia mortalmente peligrosa de 500 metros, e incluso entonces el éxito no estaba garantizado. Los ingenieros alemanes triunfaban. Habían creado un escudo que resistía el golpe del martillo ruso. Pero olvidaron un detalle. El combate de tanques no es un torneo de caballeros donde se lucha lanza contra lanza. El combate de tanques es una cacería. Comenzó la batalla de tácticas. Los ases soviéticos entendieron rápidamente. Competir con esa montaña de metal en un tiroteo frontal es un suicidio. El IS-2 pesaba 46 toneladas, el Tigre real casi 70. Esa diferencia de peso fue la sentencia para el alemán. En el suelo blando del otoño polaco, los mastodontes alemanes se atascaban. Sus motores, trabajando al límite, aullaban ahogándose por la sobrecarga. El giro de la torreta era lento, la hidráulica no podía con la inercia del pesado cañón. «Es pesado, Sergei, mira cómo se arrastra». El comandante del IS clavó los ojos en el periscopio. «Es torpe como una barcaza». «Lo veo». «Dale a la izquierda, corta el ángulo, entremos por su flanco. Para cuando gire la torreta ya estaremos en su hígado». El diésel V2 rugió, arrojando nubes de humo negro. El IS-2, haciendo sonar las orugas, arrancó del lugar. Era boxeo de tanques. Peso pesado contra peso pesado. Pero uno de ellos apostó por la defensa total, y el segundo por la potencia de golpe y la maniobra. El tanque soviético usaba los pliegues del terreno, los bosquecillos, los cauces de los arroyos. Desaparecía del campo de visión del artillero alemán para aparecer donde no lo esperaban, de costado. El flanco del Tigre real, 80 milímetros, placa vertical, sin inclinación. Para el cañón D-25T eso no es blindaje, es cartón. Distancia 800 metros. El IS-2 sale de detrás de la colina. El tanque alemán comienza a girar. Las orugas rompen el césped, pero el casco gira angustiosamente lento. El largo cañón de calibre 88 todavía busca el objetivo, y el artillero soviético ya alineó el triángulo de la mira con el flanco plano de la torreta alemana. ¡Flanco! ¡Pégale bajo la torreta! Respiración, latido del corazón, presión en el gatillo. El proyectil de 25 kilogramos se incrusta en el acero alemán en un ángulo de 90 grados. Ningún rebote. La energía cinética no se va en deslizamiento, toda, hasta el último julio, se va en destrucción. El blindaje no es solo perforado, es arrancado. Un enorme trozo de acero se hunde dentro del compartimiento de combate, funcionando como un proyectil secundario. La munición, ubicada en los nichos bajo la torreta, detona al instante. Una explosión de fuerza monstruosa arranca la torreta del Tigre real. La mole de 68 toneladas se convierte en una hoguera. Dentro del IS hay un zumbido por el disparo.
La vaina cae con un tintineo al suelo del compartimiento de combate. En el aire flota humo azulado. «¡Listo!», exhala el artillero, secándose el sudor de la frente con el casco puesto. «Se partió, el maldito». «Y tú tenías miedo», sonríe el comandante, aunque a él mismo le tiemblan las manos. «Los reyes también son mortales. Lo principal es saber dónde pegar». ¡Busca al siguiente! En estos combates en el otoño del 44, se puso el punto final en la disputa entre blindaje y proyectil. Los alemanes crearon una fortaleza perfecta, pero los tanquistas soviéticos encontraron la llave para ella. Esa llave es la maniobra. El IS-2 no era un tanque perfecto. Era estrecho, tenía baja cadencia de tiro, una carga de munición de solo 28 proyectiles. Pero en manos de una tripulación experimentada se convertía en una herramienta de extirpación quirúrgica de la técnica alemana. La victoria sobre los Tigres reales tuvo un significado psicológico colosal. Los tanquistas alemanes, que creían en la invulnerabilidad de su nueva técnica milagrosa, volvieron a experimentar el shock. Su blindaje, sus pieles gruesas, su perfección técnica, resultaron impotentes ante el cazador ruso, astuto y cruel, armado con un calibre naval. En los campos bajo Sandomierz humeaban los restos de los tanques más poderosos de la Wehrmacht. Metal retorcido, torretas arrancadas, cascos reventados por explosiones internas. Era un cementerio de las esperanzas alemanas. Los tanques soviéticos pasaban junto a ellos hacia el oeste. Adelante ya se vislumbraba la frontera del Reich. El paisaje cambiaba. Los campos daban paso a una densa edificación, autopistas de hormigón y, finalmente, zonas fortificadas que los alemanes llamaban inexpugnables. Allí, adelante, les esperaba el examen más terrible. No duelos de tanques en campo abierto, sino una carnicería entre hormigón y ladrillo. Las alturas de Silov y las calles de Berlín. Allí donde la distancia de combate se reduciría al lanzamiento de una granada y el enemigo estaría sentado en cada grieta con un Panzerfaust. Y el IS-2 debía cambiar el papel de cazador por el papel de ariete. Un ariete de acero que tendría que romper las últimas puertas de la ciudadela nazi. Abril de 1945. Alturas de Silov. Ya no es una guerra de maniobra. Es una guerra de ataque frontal. Frente a las cuñas de tanques no hay solo una línea fortificada, sino un pastel de capas de hormigón, acero y desesperación. Los alemanes entienden. A sus espaldas está Berlín. No hay a dónde retirarse. La densidad de fuego aquí es tal que el aire parece estar compuesto de plomo y metralla más que de oxígeno. Los IS-2 van al ataque como rompehielos en el hielo. Las orugas rompen la tierra, arada por miles de cráteres. Aquí no hay donde esconderse. Los pliegues del terreno son barridos por fuego cruzado. Los tanques se arrastran cuesta arriba, rugiendo con los motores al máximo de revoluciones. El blindaje tintinea por los impactos de pequeño calibre, como una campana. Los fragmentos de proyectiles arrancan el equipo externo, rompen las cajas de repuestos, cortan las antenas. Pero las máquinas de 46 toneladas no se detienen. Cumplen el papel de ariete. Su tarea es recibir el golpe principal, abrir la defensa como una lata de conservas y dejar pasar a la brecha a los T-34, más ligeros y rápidos. «¡A la izquierda! ¡Gira a la izquierda!». La voz del comandante en el intercomunicador se ahoga en el estruendo de las explosiones afuera. «Veo destellos. ¡Búnker en la cresta!». «¡Distancia 600!», grita el artillero. «¡Fuego!». El cañón escupe fuego. El proyectil de 25 kilogramos va hacia el objetivo. En la cima de la colina florece una flor de fuego. Troncos y tierra vuelan decenas de metros hacia arriba. El punto de ametralladora calla para siempre. Pero lo más terrible comienza después, cuando las alturas son tomadas y los ejércitos de tanques entran en los suburbios de Berlín. El paisaje cambia instantáneamente. Los amplios campos son reemplazados por cañones de piedra de las calles. Para un tanque pesado esto es una trampa. El largo cañón de 25T aquí se convierte en un problema. Es difícil girarlo en un callejón estrecho. Engancha las paredes, los postes de luz. El sector de tiro se reduce a un pasillo estrecho al frente. Berlín está convertido en una fortaleza. Cada ventana es una tronera, cada sótano un búnker.
Cada montón de basura puede ocultar la muerte. Y esa muerte tiene nombre: Faust Patrone. Un tubo barato con una granada de carga hueca. Un arma de desesperación que repartían a todos, desde ancianos del Volkssturm hasta niños de las juventudes hitlerianas. Para el IS-2 es la amenaza principal. Su grueso blindaje, calculado para golpes de proyectiles cinéticos, es impotente ante el chorro de cobre fundido que quema el acero como si fuera mantequilla. «¡Hombre con Panzerfaust! ¡A la derecha, segundo piso!». El grito del paracaidista sobre el blindaje se quiebra en un chillido. Demasiado tarde. El característico sonido siseante del lanzamiento. Golpe en el costado. El chorro de carga hueca quema 80 milímetros de blindaje en fracciones de segundo. Dentro del compartimiento de combate estalla el infierno. La temperatura salta a cientos de grados. Salpicaduras de metal fundido cortan las caras, incendian la ropa llena de aceite. Si el chorro alcanza las vainas con pólvora, la tripulación está condenada. La torreta se arranca de su base, y la pesada máquina se convierte en una tumba común. Las pérdidas crecen. Los tanques arden en los cruces, bloqueando el camino a los vivos. Pero la avalancha no se detiene. Las tripulaciones se pasan a máquinas nuevas y van de nuevo al combate. La táctica cambia sobre la marcha. Ahora el IS-2 no va solo, va en conjunto con grupos de asalto. La infantería limpia los pisos, los ametralladores abaten a los hombres con Panzerfaust antes de que alcancen a disparar. Y el tanque trabaja de cirujano que amputa entradas enteras. «En esa casa, tercer piso, ventana de la esquina, ¿ves? Veo». ¡Desármalo! El proyectil de alto explosivo de 122 milímetros se incrusta en la fachada de la casa residencial. La explosión se lleva a la pared exterior. Habitaciones con muebles, cuadros en las paredes y una dotación de ametralladoras se derrumban hacia abajo en una nube de polvo. Los tanquistas no ven personas, ven puntos de fuego. No hay piedad. Solo existe la mecánica de supresión de fuego. Si el enemigo no se rinde, lo entierran bajo los escombros de su propio refugio. Las calles de Berlín están llenas de barricadas. Tranvías llenos de piedras, rieles clavados en el asfalto, bloques de hormigón. Los alemanes pensaban que esto detendría a los tanques soviéticos. Ingenuos. El IS-2 se acerca a la barricada. Distancia 50 metros. «Perforante, a la base». Golpe. El proyectil que posee la energía de un tren en marcha se incrusta en la estructura. El vagón de tranvía se rompe en pedazos, los pares de ruedas salen volando como juguetes. Los bloques de hormigón se desmoronan en grava. «¡Mecánico! ¡Embiste!». La mole de 46 toneladas se estrella con impulso contra los restos de la barrera. El chirrido del metal contra el metal es tal que destempla los dientes. El motor aúlla, arrojando nubes de humo negro. Las orugas sacan chispas contra el asfalto, pero la máquina se arrastra hacia adelante, apartando y aplastando el obstáculo. El camino está abierto. Dentro del tanque es una cámara de gas. Los ventiladores no dan abasto. El aire es denso por los gases de la pólvora, el polvo y el humo. La tripulación trabaja en estado de semi-inconsciencia. Las caras grises, los ojos rojos. El agua en las cantimploras está caliente y sabe a hierro. El cargador, un hombre enorme, apenas se mantiene en pie. Los 25 kilogramos del proyectil parecen ahora pesar 1 tonelada. «Vamos, Baña, vamos, un poco más», ronca el comandante, apenas moviendo la lengua. «El Reichstag está cerca». No ven el Reichstag, solo ven el siguiente cruce, cubierto de humo. Solo ven los destellos de disparos desde los portones. Berlín arde. Arde tanto que de noche hay luz como de día, y de día está oscuro por el humo, como en el crepúsculo. El sol es un disco rojo tenue a través del hollín. El combate es por cada metro, por cada casa. A menudo sucede así. El primer piso es nuestro, el segundo de los alemanes, el tercero nuestro de nuevo. Combate en un pastel de capas. El tanque en tal situación dispara a quemarropa, directo a las ventanas del primer piso. El proyectil atraviesa el edificio de lado a lado, llevándose los tabiques. El edificio se asienta. «¡Atrás! ¡Pantera desde el callejón!». Un alarido en la radio. El tanque alemán, escondido en las ruinas, intenta golpear en la retaguardia. No hay tiempo para girar la torreta. «¡Mecánico, giro en el lugar!». El IS-2, rugiendo,
gira sobre una oruga rompiendo el bordillo de piedra. El alemán dispara. Rebote. El proyectil raspa el pómulo fundido de la torreta, dejando un surco profundo. El tanque soviético responde al instante. Desde tal distancia es imposible fallar. La explosión de la máquina alemana es de tal fuerza que arranca las tejas de las casas vecinas. Esto ya no es táctica, es furia, furia del metal. Los tanques van sobre cadáveres, sobre escombros, sobre asfalto en llamas. Ninguna piedad, ningún prisionero. Solo adelante, hacia el centro de esta ciudad maldita, hacia donde está sentado la araña. Las tripulaciones saben, muchos de ellos no llegarán vivos a la noche. La estadística de los combates urbanos es despiadada. La supervivencia de un tanque en combate callejero se mide en minutos, pero no hay miedo, hay fatalismo y rabia. Rabia por los largos 4 años de camino hacia esta ciudad, por las casas destruidas, por los amigos muertos. ¡Carga!, grita el comandante, viendo delante la mole gris de un edificio desde el cual disparan cañones antiaéreos bajados para tiro directo. ¡Listo! ¡Toma, fascista, tu paquete! Disparo, y de nuevo recarga. Respiración pesada, estruendo del cerrojo. Este ritmo no se pierde ni un segundo. El IS-2, como un enorme martillo de acero, metódicamente, golpe tras golpe, clava los clavos en la tapa del ataúd del Tercer Reich. Berlín se estremece por los golpes, el hormigón se desmorona, y a través del polvo y el fuego emergen los contornos de la victoria. Pero hasta ella aún hay que llegar, a través del fuego, a través de la muerte, a través de este laberinto de piedra infinito. El combate es ritmo. En las tripulaciones de los tanques medios T-34, este ritmo se parece a una ráfaga de ametralladora. Disparo, sonido del cerrojo, tintineo de la vaina, nuevo proyectil, disparo. 5, 6, a veces 8 disparos por minuto. Es emoción, es velocidad, es una granizada de piezas de acero. Dentro del pesado IS-2, el tiempo fluye diferente. Aquí el ritmo se parece a los golpes de un martillo hidráulico en una herrería. Lento, pesado, con todas las fuerzas. Pero si el golpe alcanzó el objetivo, ya no se requiere un segundo golpe. El enemigo más terrible de la tripulación del IS-2 es el cronómetro en la cabeza del comandante. La cadencia de tiro del cañón D-25T es el talón de Aquiles de la máquina. 2, máximo 3 disparos por minuto. Y eso a condición de que el cargador sea un atleta que aún no se ha agotado y el tanque no esté saltando por baches. En los estrechos 20 o 30 segundos entre disparos cabe una eternidad. En ese tiempo, una pantera alemana, que posee un cañón de tiro rápido, alcanza a lanzar 3 proyectiles. 3 oportunidades de matarte mientras preparas tu única respuesta. ¡Vacío!, grita el artillero después del disparo. La recámara se abre con un suspiro pesado, expulsando una nube de humo acre. Ahora todo depende de una persona, el cargador. En este combate, él es el motor del cañón. No tiene blindaje, pero de sus músculos depende la vida de toda la tripulación. La carga separada es el precio que hubo que pagar por la potencia. El proyectil aparte, la carga en la vaina aparte. Un cartucho unitario único de tal calibre sería demasiado largo y pesado. Sería imposible de manejar en la estrecha torreta. El cargador se zambulle hacia el almacenamiento de munición. El proyectil pesa 25 kilogramos. No es solo peso, es una pieza de acero aceitada y lisa que intenta resbalarse de las manos sudorosas. El tanque se sacude, va sobre el ladrillo roto. Mantener el equilibrio con tal carga es tarea para un acróbata, no para un soldado. Pero él aguanta. ¡Proyectil!, ronca metiendo la parte de la cabeza en la recámara. Sonido de metal contra metal. Un golpe sordo y pesado. Ahora se necesita el atacador. Un palo especial de madera o metal para empujar el proyectil profundo en las estrías del cañón. Si no se empuja bien, el cerrojo no cerrará o habrá un fallo de percusión. Tirón con la mano. El proyectil se va al fondo del cañón, pero eso es solo la mitad del trabajo. Ahora la vaina. Un vaso de latón con pólvora. Es más ligero, pero es voluminoso. El cargador agarra la vaina, la empuja siguiendo al proyectil. ¡Vaina! Estruendo del cerrojo de cuña. Este sonido es el más deseado por la tripulación.
Significa que el tanque volvió a ser un arma, y no solo un blanco. ¡Listo! Ese grito se ahoga en el ruido del combate, pero el comandante lo oye incluso no con los oídos, sino con la piel. Toda la filosofía de combate en el IS-2 se construye alrededor del concepto de un impacto garantizado. No tenemos derecho a tiros de prueba. No tenemos derecho a la horquilla. Cada fallo es medio minuto de indefensión. Medio minuto en que el enemigo te ve y tú no puedes responder. Esto obliga al artillero a trabajar con precisión quirúrgica y al comandante con cálculo gélido. No te apures. El comandante pone la mano en el hombro del artillero, aunque éste no lo ve. Calma la respiración. Pega a lo seguro. En la mira, el tanque alemán maniobra. Sabe que el pesado ruso está recargando. Intenta usar ese tiempo para cortar la distancia o salir de la línea de fuego. Es un juego de nervios. ¿Quién flaqueará primero? ¿El artillero que disparará antes de tiempo y fallará? ¿O el alemán que se arriesgará a ponerse bajo el golpe por una posición ventajosa? Pero cuando ocurre el disparo, todas las preguntas desaparecen. En eso radica la esencia del calibre 122 milímetros. Los cañones alemanes de 75 milímetros funcionan como perforadoras. Perforan el blindaje, matan a la tripulación con metralla, dañan componentes. Pero el tanque a menudo sigue siendo reparable. El IS-2 funciona de otra manera. No hace orificios, destruye la estructura de la materia. La energía cinética del proyectil de 25 kilogramos es tal que el impacto, incluso sin perforación, provoca el efecto de campana. El blindaje se estremece con tal frecuencia que las soldaduras estallan y los pernos dentro del tanque se convierten en metralla que mata a su propia tripulación. Y si ocurre la perforación, el espacio interior de la máquina enemiga se llena instantáneamente de presión excesiva. Las escotillas salen volando de las bisagras. La torreta de 10 toneladas puede salir despedida por el aire. El combustible y la munición detonan por la monstruosa sacudida. No disparamos a menudo. No lo necesitamos. Un disparo del IS-2 por fuerza destructiva equivale a una salva de una batería entera de tanques medios. Es un arma final, arma de punto final. Tras el impacto de un proyectil de 122 milímetros, no hay máquinas heridas, solo hay destruidas. ¡Veo objetivo! ¡Pantera! ¡Flanco! ¡Corta!, ordena el comandante la parada. Disparar en movimiento con tal cañón es un desperdicio de munición. El tanque se congela un segundo, amortiguando el balanceo. Disparo. Pesado retroceso del cañón. El tanque se estremece con todo el cuerpo, como una bestia que saltó sobre su presa. Y de inmediato, sin pausa, comienza un nuevo ciclo del trabajo forzado del cargador. ¡La vaina! ¡Maldita sea, la vaina se trabó!, grita tratando de arrancar el latón caliente del extractor. ¡Está caliente! Manos con quemaduras. Los guantes hace tiempo se impregnaron de aceite y resbalan. Tira de la vaina hacia sí, despellejándose los dedos. Cae al suelo con un tintineo. El humo come los ojos. El ventilador sobre la cabeza zumba, pero sirve de poco. ¡Proyectil! ¡Dame el proyectil!, apura el comandante. El tiempo se va. Los segundos gotean como sangre. Hacia el 10º disparo el cargador se encuentra en estado de groggy. La espalda no se endereza. Los brazos pesan como plomo. Ruido en la cabeza. Mover 250 kilos de hierro en una caja estrecha y oscilante, entre humo y monóxido, es un trabajo más allá de las capacidades humanas. Pero él continúa, porque sabe, mientras el cañón dispare, están vivos. ¿Imperfección técnica? Posiblemente. Los analistas occidentales luego escribirán que la carga separada fue un error, que la cadencia de tiro era demasiado baja. Pero escribirán eso sentados en cómodas oficinas. Y aquí, en las calles del Berlín en llamas, las tripulaciones del IS-2 conocían otra verdad. La verdad de un solo golpe. Les importaba un bledo la cadencia de tiro cuando veían cómo por uno de sus impactos se derrumbaba todo un tramo de un edificio de hormigón, enterrando bajo sí los nidos de ametralladora. Les importaba un bledo el peso del proyectil cuando veían cómo al tigre real se le arrancaba la máscara del cañón junto con el cañón. Era la filosofía de la fuerza bruta y absoluta. No competimos en esgrima. Golpeamos con un garrote. Una vez. A muerte.
Y esa filosofía funcionaba sin fallos. El enemigo podía ser más rápido, más astuto, más técnico. Pero contra la barreta no hay defensa, si esa barreta pesa 25 kilogramos y vuela a una velocidad de 800 metros por segundo. ¡Listo!, ronca por centésima vez en la guerra el cargador. Y el cerrojo vuelve a sonar, encerrando la muerte en la cámara de acero, lista para salir y poner el punto final en otra vida alemana más. Mayo de 1945. Silencio. Es el sonido más extraño de los últimos 4 años. No hay estruendo de explosiones, no hay chillido de metralla, no hay rugido desgarrador de motores. Berlín yace en ruinas, envuelto en humo que se asienta lentamente sobre el adoquín. En este silencio, solo se oye cómo se enfría el metal, crujidos del blindaje enfriándose, crepitar de los cañones al rojo vivo. Los gigantes se duermen. Las tripulaciones salen de las escotillas, se quitan los cascos exponiendo las caras al viento de primavera que aún huele a quemado. Miran sus máquinas. Los IS-2 están parados en medio de la ciudad derrotada, como rocas contra las que se estrelló la ola del fanatismo nazi. La pintura en las torretas se quemó, los guardabarros están abollados o arrancados. En el blindaje hay cicatrices de rebotes, quemaduras negras de Panzerfaust. Pero están enteros. Llegaron. Están parados en el centro de Europa, afirmando el derecho del vencedor con su peso de 46 toneladas. El resultado principal de esta guerra no se puede medir solo en kilómetros de camino recorrido o en cantidad de técnica destruida. El resultado principal está en las cabezas. El IS-2 hizo lo que no pudieron hacer los comisarios políticos y los discursos encendidos. Curó al ejército de la tigrefobia. En el año 43, la palabra tigre provocaba frío en el estómago. Era sinónimo de muerte, invulnerabilidad, superioridad técnica ante la cual éramos impotentes. Los tanquistas se sentían víctimas. El IS-2 volteó ese tablero psicológico. Cuando tienes en las manos un garrote de calibre 122 milímetros, dejas de tener miedo. Empiezas a buscar el encuentro. El miedo fue reemplazado por la emoción del cazador. El tanquista soviético dejó de sentirse un blanco. Se sentó en la silla del operador de una máquina de muerte que dictaba sus condiciones en el campo de batalla. Este regreso de la confianza valía más que miles de toneladas de oro. Terminamos la guerra no con la sensación de supervivientes por milagro, sino con la sensación de dueños de la situación. En este enfrentamiento de 2 escuelas de construcción de tanques, la alemana y la soviética, la victoria la obtuvo una filosofía tosca pero honesta. Los alemanes apostaron por la complejidad de joyería. Sus tigres reales eran obras maestras de ingeniería. Transmisión compleja, suspensión intercalada, accionamientos eléctricos, óptica precisísima. Eran mecanismos creados para condiciones de laboratorio. La guerra molió su complejidad. La suspensión se llenaba de barro. La transmisión se rompía bajo el peso del blindaje. La falta de aditivos de aleación hacía el blindaje frágil. Nuestra respuesta fue diferente. El IS-2 era simple como un hacha. Fundición tosca de la torreta en la que se ven las huellas del molde. Soldaduras del grosor de un dedo, hechas por adolescentes en las fábricas de los Urales. Ausencia de confort, manejo pesado. Pero esa hacha funcionaba siempre. En el barro, en la nieve, en el polvo del combate urbano. No necesitaba condiciones estériles, solo necesitaba gasoil y proyectiles. La simplicidad y la masividad vencieron a la complejidad elitista. Mientras los alemanes armaban un tigre, ajustando las piezas a mano, las líneas de montaje soviéticas escupían una decena de IS. Fue la victoria de la lógica industrial. Mejor tener un arma buena y fiable aquí y ahora, que una perfecta nunca. El IS-2 no era un tanque perfecto. Tenía un montón de defectos de infancia. Pero fue el tanque perfecto para esta guerra concreta. Tanque de ruptura. Tanque de un solo golpe. Pasarán los años. Estas máquinas ocuparán sus lugares en los pedestales, en los parques, en las plazas de las ciudades que liberaron y de las ciudades que los crearon. Se congelarán en metal, levantando los cañones al cielo. Acércate a un monumento así hoy. No lo mires como a una imagen, acércate mucho. Pon la mano sobre la pieza frontal. ¿Sientes? Metal frío y rugoso. Protuberancias irregulares de la fundición. No es decoración, es la verdadera piel de la guerra. Mira la torreta. Es estrecha.
Imagina cómo es estar sentado dentro de esa caja de acero entre 4, cuando afuera hace más 30 grados y adentro más 50 por el motor funcionando y la recámara al rojo vivo. Imagina el olor. Mezcla de gasoil, pólvora, sudor y sangre. Ese olor se impregnaba en la piel tanto que era imposible lavarlo en semanas. Mira el freno de boca, esa pieza masiva en el extremo del cañón. Justamente a través de ella salía esa misma tormenta de fuego que arrancaba las torretas a las panteras y convertía los búnkeres de hormigón en escombros. No es solo un monumento, es un depredador dormido. Un viejo veterano que hizo su trabajo pesado y sucio y se retiró. En su blindaje está toda la historia de ese terrible camino desde Kursk hasta Berlín. Cada mella en la pintura es el recuerdo de un rebote que pudo ser mortal, pero no lo fue. A menudo hablamos de la victoria con palabras elevadas, de la hazaña del espíritu, del sacrificio sagrado. Todo eso es verdad, pero la victoria también tuvo un fundamento material. Se forjó no solo en los corazones, sino también en los hornos Martin. Tenía peso, calibre y velocidad inicial de vuelo del proyectil. El IS-2 es la encarnación material de nuestra furia. Fue la respuesta del martillo al desafío de la espada. La Alemania nazi vino a nosotros con una espada afilada, aguda y brillante. Nosotros recibimos esa espada con un mazo pesado, inlevantable y tosco. Y cuando esos dos metales se encontraron, la espada se rompió. La historia no tolera el modo subjuntivo. Pero el hecho es el hecho. Sin esta máquina, sin estos 122 milímetros, sin estos muchachos cargando piezas de 25 kilogramos en torretas humeantes, el precio de la victoria habría sido aún más terrible. Hoy callan. Sus motores están apagados para siempre. Sus cañones están soldados. Los niños trepan por su blindaje, sin entender que bajo sus pies está la máquina más letal de mediados del siglo XX. Y eso, probablemente, es lo correcto. Los tanques deben callar. Pero nosotros debemos recordar cómo sonaban. Debemos recordar ese rugido bajo y gutural del diésel. El estruendo de las orugas que hacía temblar la tierra. Y ese mismo golpe que hacía estallar el acero alemán. No era magia, era física, era ingeniería, era trabajo. Trabajo de diseñadores, soldadores, torneros y trabajo de las tripulaciones. Obreros de la guerra que tomaron en sus manos esta herramienta y le rompieron la columna a la bestia más terrible en la historia de la humanidad. IS-2, el tanque de la victoria. El argumento para el cual no hubo objeciones. El martillo que clavó el último clavo en la tapa del ataúd del fascismo.